750 millones de personas los vieron besarse en ese balcón. Fue el primer beso realizado allí, y fue solicitado para las cámaras. Días antes, la novia había encontrado una pulsera de oro en la oficina de un asistente, grabada con dos iniciales que no eran las suyas. De todos modos, fue entregada. 13 años después, su esposo le dijo a una audiencia televisiva que había vuelto con la mujer para la que fue hecha. Ella tenía 20 años. No tenía dinero propio, ni personal, ni salida, y terminaría controlando completamente la historia. Comenzó en Althorpe, noviembre de 1977. Él había venido a cazar. Ella tenía 16 años, estaba en casa de la escuela, y no era la Spencer a la que él había ido a ver. Carlos tenía 29 años, y estaba involucrado intermitentemente con su hermana mayor, Sarah. Diana era la hija menor, la que nadie estaba evaluando. Conoció al futuro rey en un campo arado. Según su propio relato posterior, la encontró alegre, divertida e inesperadamente interesante para su edad. Sarah manejó el resto por sí misma. Habló con los reporteros sobre él. Dijo que no se casaría con él, fuera el basurero o el rey de Inglaterra, y ese fue el fin de Sarah. Diana vio a su hermana perder un príncipe por dar una declaración. Recuerda eso. Importa más tarde, más que casi cualquier otra cosa en esta historia. Para entender por qué una joven de 19 años entró en un matrimonio que la mitad de las personas que lo organizaban dudaban en privado, tienes que entender lo que ella ya había aprendido sobre familias como la suya, porque lo había aprendido temprano, y lo había aprendido en una casa propiedad de la reina. Diana Frances Spencer nació el 1 de julio de 1961 en Park House, en la finca de Sandringham. Su padre la alquilaba de la monarca. Su abuela, Ruth, Lady Fermoy, era una compañera cercana y dama de compañía de la reina madre. Los Spencer no eran forasteros siendo elevados. Eran cortesanos viviendo en tierras reales, y Diana creció sabiendo exactamente qué familia estaba por encima de la suya. También era, desde su nacimiento, una decepción en un aspecto específico. Sus padres necesitaban un hijo para heredar el condado. El año antes de que naciera Diana, tuvieron un niño que vivió solo brevemente. Diana llegó, y era otra niña, y el bautizo fue más pequeño de lo que podría haber sido. Su hermano Charles llegó 3 años después. Luego el matrimonio colapsó, pública y ferozmente. Su madre, Frances, se fue en 1967. El divorcio llegó en 1969, y con él una pelea por la custodia que ganó el padre de Diana. Aquí está la parte que lo define todo. Ruth, Lady Fermoy, dio testimonio apoyando a su yerno contra su propia hija. Una madre testificó contra su hijo a favor de la posición de la familia. Diana tenía 8 años. Lo que ella sacó de eso no es una cuestión de especulación, porque lo describió repetidamente durante el resto de su vida. Las mujeres que dejaban estas familias perdían. Perdían a sus hijos, sus amigos, su posición y su reputación, y la maquinaria se cerraba a su alrededor con perfecta cortesía. No era académica. Reprobó sus exámenes de nivel O 2 veces y nunca pretendió lo contrario. Lo que tenía en su lugar era una sensibilidad inusual para el ambiente, un hábito de observar a los adultos de cerca y un talento para hacerse agradable y ligeramente invisible en habitaciones donde ocurría algo desagradable. Esas son habilidades de supervivencia. 12 años después se convirtieron en habilidades profesionales. Para 1979, vivía en Londres en un piso en Cole Herne Court con 3 amigas trabajando como niñera y luego como asistente de jardín de infancia en Pimlico. El piso era suyo. Había sido comprado con dinero que le llegó de una fortuna americana a través de su bisabuela, Frances Wark, hija de un financiero de Nueva York. Es una cosa pequeña, pero nótalo. La única independencia financiera que Diana Spencer tuvo antes de su divorcio vino del dinero americano y desapareció en la vida real el momento en que se casó. El cortejo, cuando finalmente ocurrió, duró aproximadamente 1 año e involucró alrededor de una docena de encuentros. Verano de 1980, una fiesta en una casa en Sussex, un partido de polo y una conversación en un fardo de heno. Mountbatten, el tío abuelo y mentor más cercano de Carlos, había sido asesinado por el IRA el agosto anterior. Diana le habló sobre el funeral, sobre lo solo que se veía. Ambos describieron más tarde esa conversación como el punto de inflexión. Había encontrado el único tema sobre el que el hombre más emocionalmente reservado de Gran Bretaña estaba sensible.
Fue invitada a Balmoral ese septiembre, y luego la prensa la encontró, y la prensa decidió muy rápidamente que ella era la respuesta. Hay una fotografía de ese otoño tomada fuera del jardín de infancia de Pimlico, la que donde el sol atravesó su falda. Estaba mortificada. El país estaba encantado. Fue su primera lección en algo que pasaría los siguientes 17 años dominando. La Cámara le daría un enorme poder, y no aceptaría absolutamente ninguna instrucción de ella sobre cuándo. Detrás del entusiasmo, el hombre mismo no estaba entusiasmado. Jonathan Dimbleby, quien tuvo acceso a los documentos privados de Carlos para la biografía autorizada de 1994, cita cartas de este período en las que Carlos escribe sobre la decisión como algo agonizante, sopesado contra el deber más que impulsado por el sentimiento. Su padre le escribió a finales de 1980, instándole a resolver la situación porque la reputación de una chica estaba siendo dañada por la continua especulación. Carlos leyó esa carta como un ultimátum. El relato de Dimbleby lo presenta como más directo de lo que Felipe pretendía. Los historiadores siguen divididos sobre cuál interpretación es correcta, y apenas importa. El príncipe creyó que le habían dicho que decidiera, y decidió. Propuso matrimonio en el castillo de Windsor a principios de febrero de 1981 en la guardería. Según su propio relato, ella se rió y dijo que sí de inmediato, y él le dijo que lo pensara detenidamente. Luego se fue a Australia con su madre por 3 semanas. El compromiso se anunció el 24 de febrero. Esa tarde dieron una breve entrevista televisiva, y un reportero preguntó si estaban enamorados. Ella dijo, «Por supuesto». Él dijo, «Lo que sea que signifique estar enamorado». Ese clip se ha reproducido tantas veces que se ha convertido en una broma. No debería serlo. Es la declaración pública más honesta hecha por cualquiera en todo el cortejo, y fue transmitida a la nación 5 meses antes de la boda, y nadie detuvo nada. Camilla Parker Bowles había estado en su vida desde 1971 o 1972. Se había casado con Andrew Parker Bowles en 1973, un oficial del ejército y católico, y Carlos se convirtió en padrino de su hijo Tom en 1974. No era un secreto. Era una figura habitual del mismo mundo social, en las mismas fiestas, en las mismas listas de invitados, y durante el compromiso llevó a Diana a almorzar. Múltiples relatos describen a Camila preguntando si Diana tenía la intención de cazar, lo cual es o bien una charla trivial o una investigación, dependiendo de cuán generoso te sientas. El punto no es la pregunta. El punto es que el arreglo era lo suficientemente ordenado como para que la esposa fuera entrevistada por la amante. Diana se mudó al Palacio de Buckingham y luego a Clarence House para esperar la boda. No tenía un hogar propio, ni secretario privado, ni asignación, ni rol. Era una asistente de jardín de infancia de 19 años, viviendo en un palacio, siendo medida para un vestido mientras el hombre con el que se iba a casar viajaba. Luego entró en la oficina de Michael Colborne, el asistente de Charles, y encontró un paquete. Dentro había una pulsera de cadena de oro con un pequeño disco esmaltado grabado con 2 letras, las iniciales de los apodos privados que Charles y Camila usaban entre ellos. El relato de Diana, grabado en cinta en 1991, es que lo confrontó al respecto, y él se negó a discutirlo. Lo que no se discute es que él lo entregó. Días antes de su boda, el príncipe de Gales salió a dar un regalo de despedida a la mujer con la que no había podido casarse, y su prometida lo sabía. Le dijo a su hermana que quería cancelarlo. Lo que le respondieron ha llegado a nosotros a través de su propio recuerdo posterior, así que trátalo como su memoria en lugar de una transcripción. Que era demasiado tarde, su cara ya estaba en los paños de cocina. Tenían razón sobre los paños de cocina. Ese era todo el problema. La boda del 29 de julio de 1981 no fue un evento familiar. Fue un evento nacional, con un presupuesto, una operación de seguridad, un plan de transmisión y 3.500 invitados en St. Paul's, elegidos casi en su totalidad por otras personas. La catedral fue elegida sobre la abadía de Westminster, en parte porque tenía más capacidad. Llevó un vestido de David y Elizabeth Emanuel con una cola de 25 pies que tuvo que ser desplegada y arreglada en el carruaje de cristal, y salió arrugada, y ese detalle apareció en los periódicos. Dijo sus nombres en el orden incorrecto en el altar.
Él prometió sus bienes en lugar de todos sus bienes mundanos. El país encontró ambos errores entrañables. Camilla Parker Bowles estaba en la congregación, invitada. Después, la multitud fuera del palacio de Buckingham seguía pidiendo un beso, que nunca se había dado en ese balcón. Según varios relatos, fue el príncipe Andrés quien impulsó la idea, y Charles quien primero consultó con su madre. Así que la imagen más romántica de la historia moderna británica fue una pieza de gestión de multitudes, aprobada a través de la cadena de mando. 2 meses después, desde Balmoral, la nueva princesa de Gales se sentó y escribió una carta a una amiga de la escuela describiendo su luna de miel. Esa carta no salió a la luz públicamente hasta este año, y dice algo que contradice casi todo lo que diría sobre las mismas semanas una década después. Tiene 3 páginas, está fechada el 27 de septiembre de 1981, y se vendió en una subasta en Sussex a principios de este mes. En ella describe una luna de miel dichosa, sol interminable, mares tranquilos. Escribe que es maravilloso estar casada y que cree que es seguro decirlo después de 2 meses. Dice que adora estar al aire libre todo el día y odia Londres, y describe la vida dentro de la familia real con una línea que es o bien encantada o cautelosa, dependiendo de cómo se lea. Es un caso de jugar con adultos. Ahora contrasta eso con la versión que dio en 1991, grabada en cinta en su sala de estar en el Palacio de Kensington y sacada clandestinamente a un periodista. En esa versión, la luna de miel a bordo del Royal Yacht Britannia es donde cayeron fotografías de Camilla del diario de su esposo, donde él llevaba gemelos grabados con 2 Cs entrelazadas, donde la bulimia que había desarrollado durante el compromiso ya había tomado control, y donde entendió que se había casado en un arreglo que incluía a una tercera persona. Ambos relatos son suyos. Ese es el problema, y también es la respuesta. Una joven de 20 años escribiendo a una amiga de la escuela, 2 meses después de la boda más grande en la historia de la televisión, no iba a escribir que estaba en problemas. Había sido criada por una familia que testificó contra la suya propia para proteger su posición. Sabía para qué eran las cartas. Las cintas de 1991 son el documento opuesto, hecho deliberadamente para ser publicado por una mujer que había decidido ir a la guerra y necesitaba que su versión quedara registrada. Ninguno es una mentira. Uno es una actuación de satisfacción, y el otro es un arma. Y el hecho de que fuera capaz de producir ambos con 10 años de diferencia te dice más sobre Diana que cualquiera de las declaraciones por sí sola. El matrimonio en el que realmente entró no era principalmente una relación, era una residencia. Charles había comprado Highgrove en Gloucestershire en 1980 antes del compromiso, y siguió siendo su casa. Diana no tuvo voz en la compra, no le gustó, y se encontró viviendo a unas 15 millas de Bolehide Manor, donde Camilla vivía con su esposo. Al principio no tenía un hogar propio, ni secretario privado que respondiera a ella, ni ingresos independientes. Su esposo tenía un personal que había sido reunido a su alrededor durante una década, dirigido por un secretario privado, Edward Adiane, cuya familia había servido a la monarquía durante generaciones. Adiane renunció en 1985, supuestamente desgastado por el desorden en el hogar. El calendario tampoco era negociable. Navidad en Windsor o Sandringham, agosto y septiembre en Balmoral, caza, acecho, cenas en las mismas habitaciones con las mismas personas, y una esposa que no cazaba, no acechaba, y no podía fingir entusiasmo por ninguna de las dos cosas. Comenzó a irse temprano. Comenzó a regresar sola a Londres. Esas salidas se interpretaron dentro de la familia como inestabilidad, y ella las interpretó como escape. Nadie la había entrenado. No había curso, ni mentor asignado, ni explicación de lo que realmente se suponía que debía hacer una princesa de Gales. Tenía 20 años, era bulímica, estaba embarazada en pocos meses, y la enviaban a representar a una institución que le había dado un título y ninguna instrucción. Ha dicho que se lanzó por una escalera en Sandringham en enero de 1982, mientras estaba embarazada, después de decirle a su esposo que se sentía desesperada y que él le dijera que iba a montar a caballo. Ese relato existe solo en su propio testimonio. No está corroborado por ningún testigo independiente, y algunos biógrafos lo tratan con cautela. Pero nadie discute la condición subyacente, y el propio Charles reconoció más tarde ante Dimbleby lo asustado que estaba por su estado en esos años y lo completamente inepto que estaba para lidiar con ello.
William nació en junio de 1982, Harry en septiembre de 1984. Ha dicho que el matrimonio se enfrió poco después de que Harry llegara, y que la decepción de su esposo de que el segundo hijo fuera otro niño se quedó con ella. Ese es su relato de un comentario privado, y debe etiquetarse como tal. Lo que no está en disputa es lo que sucedió después en público, porque fue fotografiado constantemente. La gira de 1983 por Australia y Nueva Zelanda fue el momento en que el equilibrio del matrimonio se rompió de una manera que nunca podría repararse, y se rompió por algo que ninguno de los dos controlaba. Llevó al bebé con ella, lo cual fue en sí mismo una ruptura con la práctica real, y las multitudes vinieron por ella. Se alinearon en su lado de la calle. Cuando Charles trabajaba en un lado de una fila de cuerda, la gente gemía audiblemente. Escribió sobre ello en privado y Dimbleby cita esas cartas. La perplejidad, la sensación de haberse convertido en un acto secundario en su propio evento. Aquí está la complicación honesta. Ella no lo había pedido. Tenía 21 años y estaba aterrorizada por las multitudes. Pero aprendió, gira tras gira, lo que podía hacer con ellas. Aprendió a agacharse a la altura de un niño. Aprendió que los editores de fotos la querían sola. Y cada año que esa habilidad crecía, el hombre a su lado perdía un poco más de prestigio en su propio trabajo de vida. Un matrimonio puede sobrevivir a la infidelidad. Lucha por sobrevivir cuando un cónyuge se vuelve mucho más popular que el otro, mientras la institución a la que ambos sirven lleva la cuenta. Según su propio relato, dado en la televisión nacional en 1994 y repetido en la biografía autorizada, Charles reanudó su relación con Camilla Parker Bowles en 1986 después de que el matrimonio, en sus palabras, se rompiera irreparablemente. Observa la secuencia que está afirmando. El matrimonio murió primero. Los partidarios de Diana siempre han dicho que nunca estuvo muerto, sino que nunca estuvo vivo, y que la presencia de Camilla fue continua en lugar de reanudada. El registro documental apoya algo intermedio. Cualquiera que sea la verdad de la brecha, desde 1986 hubo dos relaciones paralelas dentro de un matrimonio, porque Diana comenzó su propio romance con James Hewitt, un oficial de caballería que conoció ese verano. Luego sucedió algo que brevemente los hizo parecer una pareja funcional, y merece ser contado adecuadamente, porque complica al villano. En marzo de 1988, en unas vacaciones de esquí en Closters, una avalancha golpeó a un grupo que incluía a Charles. Su amigo cercano, el mayor Hugh Lindsay, murió. Paddy Palmer Tompkinson resultó gravemente herido. Diana no estaba en la pendiente. Estaba en el chalet, y en las horas posteriores se hizo cargo de las cosas prácticas que nadie más podía enfrentar. Los arreglos, el regreso a casa, sentarse con la viuda de Lindsay, insistiendo en que el grupo volara de regreso con el cuerpo en lugar de continuar las vacaciones. Las personas que estuvieron allí, incluido el propio círculo de Charles, le dieron crédito sin reservas. Tenía 26 años y fue brevemente indispensable. Por un tiempo después se informó que estaban más cercanos. Luego el patrón se reanudó en una nueva forma, y la nueva forma fue registrada. En diciembre de 1989, dentro de una ventana de 2 semanas, ambas mitades de este matrimonio fueron captadas en cinta por entusiastas de la radio amateur que escaneaban frecuencias de teléfonos móviles. Las cintas eran privadas, y de repente no lo eran. El día 18, una larga llamada íntima nocturna entre Charles y Camilla. En la víspera de Año Nuevo, una larga llamada íntima entre Diana y James Gilby, un vendedor de coches, un viejo amigo, en la que él la llama Squidgy docenas de veces, y ella habla de su miseria dentro de la familia. 2 grabaciones separadas, 2 amantes separados, 2 personas separadas que no tenían idea de que las conversaciones más privadas de sus vidas estaban en cassettes en casas de extraños. Cassettes. No pasó nada durante más de 2 años. Las cintas simplemente esperaron. En junio de 1992 apareció un libro llamado Diana, su verdadera historia, escrito por Andrew Morton. Describía la bulimia, la desesperación, los intentos de suicidio, la presencia de Camilla desde la primera semana. Se leía como si viniera desde dentro del matrimonio, y el Palacio de Buckingham lo trató como una afrenta ensamblada por amigos desleales. El libro se sentía explosivo, venía de Diana. Ella había respondido preguntas escritas en cinta, 6 sesiones pasadas de ida y vuelta por su amigo, el doctor James Coldhurst,
quien iba en bicicleta al Palacio de Kensington con las preguntas y salía de nuevo con las respuestas. Morton y Diana nunca se encontraron para el libro. Eso fue deliberado. Le daba negación plausible y ella la usó. Negó su participación por el resto de su vida. Las cintas se revelaron en 1997, después de su muerte, y la negación de 1992 se convirtió en una pieza más de evidencia sobre lo cuidadosamente que trabajó. La negación plausible importaba. 2 meses después del libro, el periódico imprimió la transcripción de Squidgegate y estableció una línea telefónica para que los lectores pudieran llamar y escuchar su voz por 36 peniques el minuto. Ella había ido primero y había sido respondida. Su voz fue expuesta. En noviembre la pareja realizó una gira por Corea del Sur. Las fotografías de esa gira son extraordinarias. 2 personas de pie lado a lado, completamente solas. La prensa los llamó los tristes. Ese mismo mes, el castillo de Windsor se incendió. Y días después, la reina dio un discurso en Guildhall describiendo el año con una frase suministrada por un secretario privado como un annus horribilis. La palabra se quedó. El 9 de diciembre de 1992, el primer ministro se levantó en la Cámara de los Comunes y anunció que el príncipe y la princesa de Gales se habían separado. Añadió que no había planes de divorcio ni implicaciones constitucionales. Ambas declaraciones resultarían incorrectas. En enero se publicó la cinta de Camilla. Cualquier ventaja que Diana había ganado en junio se evaporó porque ahora el país había escuchado a ambos, y ambos parecían pequeños. Se retiró de la vida pública en un discurso en diciembre de 1993, culpando a la prensa, y lo decía en serio, y también la liberó de un diario oficial controlado por el palacio. En junio de 1994, Charles dio una entrevista televisiva de 2 horas y media a Jonathan Dimbleby y admitió el adulterio. Esa noche, Diana fue fotografiada llegando a una fiesta en la Galería Serpentine con un vestido negro corto sin hombros de Christina Stambolian, que había tenido durante 3 años y nunca había usado, y le quitó todas las portadas del país a él. Ella había ganado la imagen. Todavía no había hablado. Y en agosto de 1995, un reportero de la BBC de 32 años condujo hasta Althorp para ver a su hermano. Se llamaba Martin Bashir, trabajaba para Panorama y tenía un problema. Todos en la televisión británica querían esta entrevista, y nadie podía acercarse a ella, así que fabricó una forma de entrar. Bashir hizo que un diseñador gráfico de la BBC falsificara extractos bancarios. Eran falsos. Pretendían mostrar pagos en las cuentas de personas cercanas a la familia Spencer y a la Casa Real, implicando que el propio personal de Diana y el ex empleado de su hermano estaban siendo pagados para informar sobre ella. Se los mostró al conde Spencer en Althorp el 31 de agosto de 1995. Spencer, convencido, lo presentó a su hermana el mes siguiente. Ella grabó la entrevista en el Palacio de Kensington el 5 de noviembre y se emitió el día 20. 23 millones de personas en Gran Bretaña la vieron. Dijo que había 3 en el matrimonio, así que estaba un poco abarrotado. Admitió el romance con Hewitt y dijo que lo había adorado. Ella cuestionó si su esposo podría adaptarse a ser rey. Dijo que le gustaría ser una reina de los corazones de la gente. Fue, en cualquier medida, el uso más efectivo de una cámara de televisión por un miembro de la familia real británica en el siglo XX. También detonó el matrimonio de manera permanente. En pocas semanas la reina les escribió a ambos cartas reales, no informes, diciendo que un divorcio temprano era lo mejor para el país. Diana recibió la suya en diciembre. Había pasado 14 años siendo manejada por una institución que nunca escribía nada. Ahora lo había hecho. Y luego, 26 años después, la entrevista fue desmantelada. El conde Spencer nunca lo dejó pasar. En 2020, obtuvo material que mostraba hasta dónde había llegado la BBC y cuánto había sabido y ocultado. La corporación nombró a Lord Dyson, un juez retirado de alto rango, para investigar. Su informe fue publicado el 20 de mayo de 2021. Encontró que Bashir había actuado de manera engañosa. Había encargado las declaraciones falsas él mismo, las había usado para engañar e inducir al conde Spencer a organizar la reunión, y que al obtener acceso de esta manera había podido persuadir a la princesa para que diera la entrevista. Encontró que la propia investigación de la BBC de 1996, que exoneró a Bashir, era defectuosa y terriblemente ineficaz, y que la corporación había encubierto lo que sabía. La BBC se disculpó incondicionalmente.
devolvió los premios que el programa había ganado y dijo que nunca volvería a emitir la entrevista. Hay una complicación en esto, y debería decirse claramente en lugar de suavizarse. En diciembre de 1995, Diana escribió una nota diciendo que Bashir no le había mostrado ningún documento y que no había recibido información que no tuviera ya. La BBC usó esa nota durante un cuarto de siglo como su defensa. La posición de su hermano es que ella nunca habría accedido a reunirse con un periodista que no conocía sin la confianza que crearon las falsificaciones, y que al final estaba siendo manejada por alguien que creía que estaba de su lado. Ambas cosas son ciertas. Ella quería hablar. También fue manipulada. Lo que Dyson establece no es que su testimonio fuera falso, era suyo, y lo defendió, sino que la maquinaria que finalmente le permitió contarlo había sido construida con papeles falsificados. La mujer que pasó su vida siendo utilizada por la prensa fue utilizada una última vez por la prensa en el momento en que creyó que finalmente había tomado el control de ella. El divorcio se concretó el 28 de agosto de 1996. El acuerdo se informó en alrededor de 17 millones de libras, más unos pocos cientos de miles al año para gestionar su oficina. Conservó los apartamentos del Palacio de Kensington. Conservó sus joyas. Conservó su título de princesa de Gales. Perdió las letras SAR. Esa decisión ha sido discutida desde entonces. La posición privada de la reina, reportada por varios biógrafos, era que Diana podría haberlas conservado. Se dice que Carlos argumentó que debería. Lo que está documentado es el resultado. La madre de un futuro rey fue formalmente requerida a hacer una reverencia a miembros de la familia que había superado en rango la semana anterior, y se informó que sus hijos estaban furiosos por ello. Se dice que William le dijo que se las devolvería cuando fuera rey. Esa es una memoria posterior de una fuente interesada, y la trataría como un recuerdo familiar más que como un registro. Esto es lo que hizo con los 12 meses que le quedaban, porque esta es la parte que se aplana en santidad y no debería ser así. Redujo sus patrocinios de más de 100 a 6, manteniendo los que no tenían glamour. La falta de hogar, la lepra, los hospicios, un hospital infantil, el ballet y el Royal Marsden Cancer Hospital. Había aprendido en 1987 en el Hospital Middlesex lo que una fotografía podía hacer cuando estrechó la mano de un hombre con sida sin guantes. Lo había aprendido de nuevo visitando hospicios. Ahora lo usaba deliberadamente. En enero de 1997, caminó por un campo de minas parcialmente despejado en Angola para el Halo Trust, con un visor y armadura corporal frente a cámaras que había organizado para que estuvieran allí. Un ministro de Defensa británico junior la llamó un cañón suelto. Siguió adelante. Fue a Bosnia en agosto. El Tratado de Ottawa, que prohibía las minas antipersonales, se firmó ese diciembre, 4 meses después de su muerte, y los activistas han acreditado su intervención desde entonces por llevarlo a la conciencia pública. No era una diplomática. Era una fotografía que los gobiernos no podían ignorar, y para entonces sabía exactamente lo que poseía. Y en junio de 1997 en Christie's en Nueva York, vendió su ropa 79 vestidos. La idea vino de William, que tenía 14 años. Se vendieron por alrededor de 3,25 millones, divididos entre organizaciones benéficas de SIDA y cáncer. Entre ellos estaba el terciopelo azul tinta que había usado bailando en la Casa Blanca en 1985. Piensa en lo que realmente fue esa subasta. Cada una de esas prendas había sido hecha para un papel asignado por otras personas, usada en un horario que no estableció, fotografiada para vender una imagen que no diseñó. Convirtió todo el guardarropa en efectivo para las 2 enfermedades que el establecimiento estaba menos cómodo discutiendo, y lo hizo en América, fuera del alcance de cualquiera en Londres que pudiera haber preferido que no lo hiciera. Se quedó, luego se fue, y cuando se fue, se llevó la maquinaria con ella. Murió en París en las primeras horas del 31 de agosto de 1997, 5 semanas después de la subasta, en un accidente de coche que ha generado más literatura de conspiración que casi cualquier evento del siglo y que una investigación británica concluyó en 2008 fue causada por la velocidad e intoxicación del conductor y por los vehículos que la perseguían. Lo que ocurrió en los 6 días posteriores fue lo más cercano a una revuelta nacional contra la monarquía en la memoria moderna. La familia se quedó en Balmoral. No ondeó ninguna bandera a media asta sobre el Palacio de Buckingham, porque el protocolo decía que no ondeaba ninguna bandera allí en absoluto,
excepto cuando el soberano estaba en residencia. Los periódicos, los mismos que la habían perseguido, exigieron que la reina viniera a Londres. Ella vino y habló en vivo por televisión, y la bandera bajó. En el funeral en la abadía de Westminster, su hermano se levantó y dijo, frente a sus hijos y su exmarido y toda la familia, que no necesitaba un título real para generar su particular marca de magia, y que los Spencer se asegurarían de que las almas de los niños no estuvieran simplemente inmersas en el deber y la tradición. Los aplausos comenzaron afuera en las calles y se trasladaron al edificio. Fue el ataque público más directo a los Windsor entregado dentro de una iglesia por un aristócrata en la memoria viva. Los Spencer la llevaron a casa. Está enterrada en una isla, en un lago ornamental en Althorpe, en tierras privadas de la familia, inaccesible e infotografiable, con una exposición para visitantes y acceso controlado. Cualquiera que fuera la intención, el efecto práctico fue que su tumba nunca podría convertirse en un santuario real, y ninguna institución más que su propia familia podría decidir quién se acercaba a ella. Entonces comenzó la lucha por la historia, y realmente nunca ha parado. Paul Burrell, su mayordomo, fue acusado de robo en 2001. El juicio se derrumbó en 2002 después de que la reina recordara una conversación en la que Burrell le había dicho que estaba guardando objetos de forma segura. Luego publicó unas memorias y vendió sus cartas privadas y pertenencias a la prensa, lo cual es prácticamente lo opuesto a la lealtad que se le había atribuido. Su entrenador de voz, Peter Settelen, había grabado sesiones en video con ella en 1992 y 1993. Las cintas incautadas en la investigación de Burrell le fueron devueltas y se emitieron en América en 2004 y en Gran Bretaña en 2017. Las cintas de Morton fueron publicadas en su totalidad. Sus cartas siguen llegando al mercado. 24 se vendieron en subasta en 2024. Un conjunto al actor Terence Stamp se vendió este junio discutiendo su salud mental y su carga de trabajo. La carta de luna de miel este mes. Escribía constantemente a todos con esa letra en bucle. No podría haber sabido que el hábito sobreviviría a todos los archivos oficiales, y que ningún palacio, fundación o familia podría cerrarlo jamás. Mientras tanto, el otro lado llevó a cabo la campaña de relaciones públicas más larga y exitosa en la historia de la familia. Carlos contrató a Mark Boland como secretario privado adjunto en 1996, y el proyecto de Boland, conocido informalmente en la prensa como Operación PB, fue la rehabilitación de Camilla Parker Bowles. Se ejecutó pacientemente, una fotografía suelta fuera del Ritz en 1999, un primer evento público conjunto, una lenta normalización a lo largo de los años, de modo que cuando se casaron en una ceremonia civil en el Ayuntamiento de Windsor en abril de 2005, el país había sido preparado durante una década. En su mensaje del Día de la Ascensión en 2022, la reina expresó su deseo de que Camilla fuera conocida como reina consorte. Fue coronada en 2023. Entonces, ¿quién ganó? Carlos obtuvo el trono, la esposa, la legitimidad y el reinado. La institución absorbió la peor crisis de su existencia moderna y continuó. Diana obtuvo el mito, y el mito es ahora tan grande que la familia ha pasado 30 años navegando alrededor de él, que ambos hijos han construido identidades públicas en relación a él, y que la única entrevista que dio sobre su matrimonio fue tan trascendental que la BBC finalmente tuvo que destruir su propia reputación para explicar cómo se obtuvo. Mira el balcón de nuevo, el 29 de julio de 1981. Él con uniforme, ella con el vestido arrugado de Emanuel, el beso que la multitud pidió y la familia aprobó. Tenía 20 años y ya había encontrado la pulsera. Ella sabía. Les había dicho a sus hermanas que quería salir y le dijeron que su cara estaba en los paños de cocina, y entendió la aritmética de inmediato. La imagen valía más que el matrimonio, y no había ninguna versión de su vida en la que pudiera volver a ser una persona privada. Lo que hizo con los siguientes 16 años fue tomar el único activo que el arreglo le había dado y hacerlo completamente suyo. No el título que le quitaron. No el dinero que negociaron. La imagen, la cosa para la que la pusieron en el balcón. Ese beso fue escenificado para vender un matrimonio que ya estaba comprometido, y funcionó. 750 millones de personas lo compraron.
Pasó el resto de su vida demostrando que podía escenificar uno mejor.